muchas circunstancias felices, también nos encontramos con bastante frecuencia con la dificultad. Así que parecería que es una metáfora de la vida la historia de las naciones. En momentos muy buenos nos alegramos y luego podemos entrever una nueva crisis cíclica. Pasan los países, pasan nosotros. Las dificultades forman parte de la historia. Y esta, por supuesto, no es una idea nada nueva. Heródoto, en sus libros de la historia, menciona en varias ocasiones esta idea, refiriéndose notablemente con esta diosa Fortuna, que forma parte de la tradición de la Hélade y que viene a ser un personaje bastante inconstante, como la suerte misma. Los griegos no parecían contar demasiado con la continuidad de la suerte, pero sí que contaban con la capacidad para adaptarnos, algo que también nos sirve hoy en día. En el libro primero, Heródoto dice que los dioses celosos no permiten a los hombres ser arrogantes por largo tiempo. Y mira que la idea es interesante porque es la confianza en nuestro éxito o en nuestra capacidad, más allá del confiar en que podemos adaptarnos a circunstancias difíciles. La confianza arrogante parecería ser una amenaza a nuestra propia fortuna. En el libro tercero, hablando de una historia de un tirano de Samos, de un director de Samos, narra la historia de Polícrates, la suerte un poco inquieta, y trae una frase que me parece interesante como simple provocación. Amasis juzgó que ningún mortal puede gozar de buena fortuna en todo, que en efecto el que tiene éxito constante suele acabar mal. Sí, es una perspectiva que ilustra la desconfianza griega ante la buena fortuna continua, que se suele ver como el preludio de un desastre. Sin embargo, el mismo Heródoto confiaba en la capacidad humana de adaptación y superación de las dificultades, como nosotros mismos. A nosotros mismos nos conviene esto. Habla acerca de cómo, por ejemplo, al enfrentar enemigos inmensamente superiores como el Imperio Persa, los griegos se organizaban, creaban alianzas y desarrollaban estrategias que, como en la batalla de Salamina, permiten sobrevivir y preservar su libertad. Habla de las virtudes como soporte, y eso lo dirán luego los estoicos y lo dirán otros autores. Cómo en los momentos de adversidad nos sirve particularmente concentrarnos en trabajar en nuestras propias habilidades, mientras aquello inevitable ocurre y vemos la ocasión para mejorar el mundo que nos toca, ese pequeño escenario que tenemos alrededor. Hay un célebre diálogo de Creso que lo ejemplifica ahí también Heródoto, y habla de cómo Ciro el rey se apiadó de Creso y le mandó apagar el fuego, viendo que el hombre era piadoso y que su suerte era cambiable, mudable. En fin, mucho podríamos hablar de eso, pero lo que nos serviría tantas veces es darle vueltas acerca de estas dos realidades que forman parte de la historia. Las dificultades aparecen, la virtud, esas habilidades propias siempre están disponibles para nuestro desarrollo, y la elección de nuestras batallas, aquellas cosas que queramos enfrentar y que sean más eficaces, va a ser siempre un mejor apoyo en los momentos en que nos enfrentamos particularmente a esas situaciones difíciles de la historia, del tiempo y de la propia vida. Séneca, escribiéndole a Lucilio, tiene una cantidad de ideas que resultan interesantes en esa perspectiva, no como una reflexión académica o erudita, sino como una realidad que sigue siendo práctica ahora. La vida se divide en 3 tiempos: presente, pasado y futuro. De estos, el presente es brevísimo, el futuro dudoso y el pasado cierto. Obviamente es una frase linda que toca elaborar para que tenga algún sentido en nosotros contemporáneos. Primero, ver que las cosas pasan. Aceptar que hay un flujo del tiempo y que aquello que consideramos aterrador o difícil y que nos atemoriza en el futuro cercano, acabará pasando
y será luego pasado, será algo que ocurrió y cuyas consecuencias serán sencillamente circunstancias ante las cuales tendremos que adaptarnos. Hay otra frase en la carta 13 que ayuda también ahora si lo aplicamos bien. Cuando se ha soportado una gran calamidad, se está preparado para todas. Séneca escribía a Lucilio como una serie de reflexiones a un amigo basado en la propia batalla personal. Séneca se encontraba en un momento final de su vida en medio de los conflictos políticos que son usuales en cualquier momento y en cualquier época. Pero para nosotros, mira qué interesante es mirar atrás y descubrir que hemos superado cosas y circunstancias que pensábamos imposibles y hemos seguido adelante. Eso, el poder adaptarnos a la realidad, es algo que podemos constatar muchas veces en nuestra propia vida y otras veces en las vidas de otros con las mismas condiciones nuestras. Somos capaces de enfrentar dificultades y en nosotros está. Lógicamente es atemorizante ver el llegar a una nueva situación difícil. Y uno lo piensa en Colombia, en mi país, donde hay súbitas tempestades que parecen resueltas, el mundo mejora un poco, unos años, y luego llega un déspota tropical y un conjunto de locos y vuelve a causar un caos monumental. Es parte de la historia, se podría predicar de casi cualquier país. La estabilidad es temporal, como lo consideraban estos griegos clásicos, y no como una reflexión académica nuevamente, sino como una observación acerca de la realidad. De hecho, precisamente en los tiempos de crisis es cuando quizá deberíamos concentrarnos en desarrollar algo. Para los clásicos era la virtud, todo ese conjunto de habilidades que estaban en nuestras manos, y para nosotros quizá incluso el arte, la música, el ejercicio, escribir, dedicarnos con mayor empeño a hacer nuestro trabajo mejor, porque concentramos así nuestras fuerzas en aquello que está bajo nuestro control y no en esas circunstancias cambiantes, difíciles y tempestuosas sobre las que tenemos muy poca capacidad de gestión. Y eso requiere pensar, y eso requiere identificar qué es aquello que sí puedo yo manejar y aquello que simplemente es un campo para abrazar, para tener esa tarea de aceptar de modo incondicional la realidad. En cambio, el prepararnos para la adaptación, el prepararnos también para migrar, si eso es lo que se nos presenta como una opción en el camino. Se trata de pensar hacia dónde deberíamos dirigir nuestros esfuerzos. Lo dice también Séneca en una de sus cartas, en la carta 71. No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va, a qué puerto se dirige. Sí, no hay oportunidades si no has pensado hacia dónde quieres dirigirlo. E incluso para prepararte a los oleajes de la existencia. No es una tragedia, es simplemente la realidad. Si sigo con Heródoto, hay una frase que trae incluso en su primer libro: los dioses no permiten que un solo hombre sea feliz. Lo dice más bonito y hay muchas traducciones que son un poco más, digamos, románticas en el discurso de Solón Creso. La prosperidad de los hombres no permanece nunca en el mismo lugar. Me gusta esa idea para terminar. Sí, porque afortunadamente la crisis no ocupa todas las áreas de nuestra existencia. Siempre en la vida de cualquiera hay un problema, alguna dificultad, otro reto. Pero otras cosas funcionan. Y también quizá para eso sirve tantas veces sentarnos a agradecer. No creo que porque atraiga ninguna magia en particular, sino porque le recuerda a nuestra cabeza que nos prepara para las dificultades, que también algunas cosas funcionan en el momento en el que nos encontramos. En medio de los momentos más complejos y de las crisis más grandes, hay cosas que funcionan, tanto en las naciones como en la propia vida. Y sí, la crisis forma parte de la existencia. De vez en cuando tendremos que pensar.